Bien, les hablaré acerca del contenido del libro Ahí les dejo esos fierros, escrito por Alfredo Molano, quien es un sociólogo, periodista y escritor colombiano reconocido y premiado por ser un conocedor del exilio y del acoso judicial y además por utilizar la literatura para denunciar aspectos éticos y políticos al mismo tiempo. Bueno, retomando la historia, bueno, estas nos narran desde un pasado reciente y luego cada historia va hacia atrás en el tiempo hasta llegar a su respectiva década, donde Molano nos sitúa de una manera especial desde el dolor y la ira de los protagonistas, relatando en primera persona cada historia, haciéndola más cercana al lector. Más aún, en cada hecho que narra nace una historia de amor, porque además se puede percibir que el amor y la derrota son la esencia de lo que nos cuentan y lo podemos evidenciar a lo largo de los libros. Bueno, este libro consta de 6 crónicas, las cuales se podrían resumir así. 2 historias son de los años 50, de la época de las autodefensas campesinas de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Las otras 2 historias son de los militantes del M-19 y 2 más del paramilitarismo. Como ocurre en el primer capítulo, el cual se denomina A lo bien, este nos habla de la historia de Tatiana, una mujer que perteneció a las filas de la guerrilla, y a las del primer capítulo, el cual se denomina A lo bien. Este nos habla de la historia de Tatiana, una mujer que perteneció a las filas de la guerrilla y a las del paramilitarismo, la cual cuenta haber ingresado al primero porque la llegada de estas personas pertenecientes al mismo a su casa hacía que ella se entusiasmara con la idea de ingresar como a la guerrilla. Pero a lo largo de ese tiempo ella se dio cuenta que el trato entre hombres y mujeres era igualitario. Y esto hacía que, digamos, que ella no pasara una vida muy buena y, como ella decía, que tuviera que voltear igual que ellos. Bueno, también ella cuenta que se enamoró de un hombre lavándole los boxers. Después ingresó al paramilitarismo porque se da cuenta que allí tiene una posición diferente, porque no es como en la guerrilla, que en ningún momento se asciende de cargo o algo parecido. Es más, ella cuenta que anda en un 4x4 ganándose el respeto. Y bueno, también cuenta demasiadas experiencias que tuvo. Y bueno, al pasar el tiempo, resulta que los programas de desmovilización del gobierno de Álvaro Uribe, en donde se le impone el discurso, vive como reinsertada en casas asignadas por el Estado. Bueno, allí se enamora de su compañero de habitación con el que inicia una nueva vida, en un negocio de San José de Guaviare junto a su hijo. El segundo capítulo se llama Alias Desconfianza. Bueno, este capítulo nos narra la vida de un hombre que, bueno, en sus inicios perteneció a las autodefensas campesinas liberales. También nos cuenta que estuvo en diferentes municipios de Caldas liderando la guerra contra los godos después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, en esto nos narra cómo fue su aspecto en cuanto a la parte social y familiar, y posterior a esto relata sus intereses por la lucha comunista y las charlas a las que asiste para conocer los pormenores del porqué de la guerra que se vive y de las necesidades de las armas para lograr los fines propuestos. También en el tercer capítulo nos encontramos con el tema de las autodefensas, en la historia de Doña Otilia, que fue una mujer criada y nacida en Sumapaz. Bueno, ella se remite a la lucha entre los liberales y conservadores que se vivió después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Comenta también que una de las razones de tanta pelea era por defender la tierra y la vida, ya que para ella las dos son lo mismo. Bueno, nosotras escogimos este libro precisamente por su contenido, es decir, nos narra sobre historias de desmovilizados, 6 exactamente, y mediante ellas, mediante el detalle, podemos conocer más a fondo lo que fue para ellos y lo que probablemente fue para el país este proceso. Y con base en esto se consideró más sencillo y más pertinente hacer el respectivo análisis de la situación y problemática que teníamos que evaluar y llegar como a ciertas conclusiones basadas en el contenido de este libro. Bueno, en relación a la pregunta de
que cuál es la problemática de la historia reciente de Colombia que queremos examinar en relación pues con nuestra lectura. Obviamente pues es el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz. Pues debido a que nuestro texto principalmente se basa en historias pues de reparación, pero de mismo modo son víctimas. Entonces también pues hay que volver al pasado. Y pues obviamente el tema del proceso de paz es algo que abarca estas dos cosas, porque el proceso de paz es como un límite entre lo que pasó y lo que ya supuestamente no debería volver a pasar, porque pues ya después de todo lo que fue como lo grave del conflicto armado, ya viene pues el proceso de reparación y de reinserción. Y pues obviamente nosotros queríamos analizarlo en torno a esto, en cuanto a cómo es esa reparación de las víctimas, cómo se siente un desmovilizado, por ejemplo, que eso es como lo más importante, porque pues uno solamente está acostumbrado a escuchar solamente el lado de la víctima y no el lado de un desmovilizado. Eso no es como común y usual escucharlo. Y pues obviamente es muy interesante como ver como estos 6 testimonios que en verdad nos mostraban como las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de ellos, que tienen una ideología pues de cierto modo de un corte de izquierda revolucionario, pero que de igual manera pues obvio las acciones que ellos cometieron fueron muy malas, pero pues ya como que seguir refutando y seguir discutiendo por lo mismo ya no tiene caso. Entonces pues obviamente aquí en Colombia la idea es buscar esa reparación, porque pues obviamente como todo problema deja huellas, pues esas huellas, esas cicatrices del conflicto armado fueron esas cosas que quisimos como ponerle mucho énfasis y estudiarlas, porque son clave para el proceso de reparación y de reinserción. Obviamente pues ya todo esto es la resiliencia por parte de las víctimas y por parte de los militantes de las FARC, por parte de estas personas, de los grupos disidentes, no solamente las FARC, sino en este caso el ELN, que también va por el mismo camino. Y pues principalmente es eso. Nosotras con nuestra escultura quisimos representar el camino hacia la paz y más que todo el camino pues hacia la paz y el perdón. Entonces pues por esto es que nosotras decidimos hacer un camino en el cual al principio se ven reflejados digamos los factores y pues ciertos objetos que han sido como principales o pues muy importantes en el conflicto armado colombiano, como lo es pues el narcotráfico y la violencia. Entonces pues esto lo tratamos de representar con dibujos de armas y pues de drogas, y un poco más adelante, casi por la mitad de pues, la escultura, hay una tumba, la que dice que allí reposa el conflicto armado colombiano que pues murió en 2016. Ahí más o menos estamos tratando de decir que prácticamente a partir de ese momento ya el conflicto armado en Colombia desapareció. Entonces digamos que a partir de ese punto es cuando debemos empezar a buscar la reinserción social, pues obviamente de los victimarios, y buscar como la solución a todos los problemas que genera el conflicto. Bueno, de esto pudimos aprender, más que aprender, comprender cómo fue de fondo todo este proceso para Colombia, para los colombianos, cómo fue incluso para aquellos que estuvieron más que cualquier otro en medio de la guerra, y cómo hemos ido paso a paso logrando salir de allí, salir de ese conflicto, lograr una paz añorada por cada uno de nosotros y que cada vez vamos construyendo gracias a todo el proceso. Obviamente son cosas que no debieron haber sucedido. Sin embargo, gracias a esto, o tomando esto como base, fue que se comenzó a crear toda esta conciencia, todo este mecanismo que se ha venido usando para la paz que queremos crear y que estamos creando en este momento, y la cual queremos representar mediante nuestra escultura.